Buenas noches amigos, esta noche en Historias dentro de Historia vamos a conocer a Richard Bachman, un escritor que surgió de la cabeza de Stephen King. Eh, Escribió 7 novelas, 5 de ellas escritas antes del gran éxito de Carrie, y guardadas en los muebles y en los cajones de Stephen King, porque el mismo autor comenta que se sentía avergonzado de esas historias. Y bueno, previamente también las editoriales habían rechazado su primera entrega, que era Rabia. Eh, Tenía un perfil más dramático en estas historias, que no cuadraban con su éxito en el mundo del terror. Eh, una vez obtenido el éxito de Carrie, hablando con sus editores, deciden publicar Rabia, y bueno, tienen un relativo éxito esa publicación bajo el seudónimo de Richard Bachman. De esa manera nace este escritor. Posteriormente publican El Fugitivo, Carretera Maldita, La Larga Marcha y Maleficio, que es un éxito, ya que es el momento en donde se descubre la existencia de este seudónimo y que está relacionado con Stephen King. Este descubrimiento dispara las ventas de ese autor, de Richard Bachman, a 40 millones de copias, solo por el hecho de saber que su autor real es Stephen King. Una vez, descubierto eso, Stephen King decide dar por terminada la historia de Richard Bachman, y de la manera que él solo puede honrarlo, que es escribiendo. Entonces, tiempo después, escribe una corta antología de cuentos, donde escribe 4 cuentos. Uno de ellos se llama La Ventana Secreta, en donde King empieza a construir la historia de la mitad siniestra. En La Ventana Secreta, un admirador y escritor del protagonista, que vive en el sur de Mississippi, decide ir a buscarlo y decirle que él le había robado la novela. A lo cual obviamente el escritor del personaje lo niega, y se suceden los hechos que se narran en ese cuento, La Ventana Secreta. Ese cuento fue llevado al cine, y su interpretación estuvo a cargo de Johnny Depp, y el personaje que hace del supuesto Richard Bachman, del escritor que reclama su novela, lo interpreta John Turturro, en donde se genera una dupla muy muy interesante en lo que es cine. Si bien la película no tuvo por ahí una aceptación deseada, pero realmente es muy interesante de ver. Posteriormente, para darle un cierre a la historia de Richard Bachman, donde muere, Stephen King cuenta en uno de sus prólogos que muere de cáncer en 1985. Con ese cierre, él escribe La Mitad Siniestra, con su nombre, Stephen King, y en los agradecimientos está dedicado a Richard Bachman para darle, digamos, un cierre a la historia. Esta historia, La Mitad Siniestra, es lo que contábamos de este cuento: un personaje, George Stark, muy violento, muy sangriento, que le reclama al autor derechos intelectuales por ser su mitad, digamos, intelectual al escribir las historias. Es una historia muy oscura, muy terrorífica, recomendable, y también fue adaptada al cine con el mismo nombre. Bueno, tiempo después, y no pudiendo Stephen King darle un cierre completo a la historia de Richard Bachman, decide contar un relato en donde, no un relato escrito, sino lo cuenta en alguna entrevista, que la esposa, la viuda de Richard Bachman, encuentra un cuento, y se lo da a Stephen King para que lo lea, y él decide publicarlo, y ese cuento es Posesión, esa novela. Stephen King decide publicarla en el año 95, tiempo de casi 10 años después de la desaparición física de Richard Bachman, junto con Desesperación. Y este relato es totalmente una dualidad, porque Desesperación está escrito con la terminología de Stephen King, y Posesión es un relato puro de Bachman,
y en donde él juega con los dos autores. Y es una gran historia, tanto de desesperación como posesión, que también nos lleva a lo que es La Torre Oscura, con algunos personajes que interactúan con ese relato épico. Así pasó nuevamente una nueva aparición, el sexto libro de Richard Bachman publicado post-mortem. Finalmente, promediando la década del 2000, se publica Blaze, que es la última historia de Richard Bachman, y ahí Stephen King dice que definitivamente encuentra un relato en su casa y decide publicarlo. Sigue siendo la tónica dramática, es uno de los, digamos, el quinto libro de los que fueron previos a Carrie, en la que menciona un fantasma. Es el único acercamiento al terror que tiene Richard Bachman en su corta historia de 7 libros. Y con esta publicación de Blaze, Stephen King por el momento le da un cierre a la historia con su seudónimo, no cerrando la puerta de que pudiera aparecer algún relato más en alguno de en su ático, en su desván. Así que bueno, este fue el acercamiento dentro de historias, a un personaje, a un seudónimo que acompañó a Stephen King cuando sus editores le pedían que no escribiera tanto en sus primeros años de escritor. Y Stephen King, según lo contó en uno de sus prólogos, necesitaba seguir escribiendo y bueno, ese era su producto, digamos. Así que bueno, espero que les haya gustado la historia de Richard Bachman y su vínculo con Stephen King. Y bueno, nos vemos la próxima.